Y continuamos con las noticias, nosotros compartiendo con ustedes toda la información esta mañana y vamos a hablar acerca de la campaña de vacunación que se viene realizando contra el dengue, pero también se incluyen otras vacunas y para eso la tenemos a ella, Eliana Medina, jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Chaco, del Ministerio de Salud. Gracias por venir y estar con Hola, nosotros esta ¿cómo? mañana. Gracias, Delfina. Bueno, algo muy importante, esta campaña que era muy pedida, mucha gente decía que necesitaba la vacuna Qdenga. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo está la situación en cuanto a la colocación de este rango etario, ¿no?, que se está colocando ahora? Bueno, recordemos que nosotros a principio de enero, todo lo que fue verano, estuvimos en un brote. Nosotros venimos planificando esta campaña desde enero en Ujú. realidad. Si bien por razones justas que estamos en un momento de brote, obviamente las evidencias dicen que no es el momento oportuno en el brote, no es el momento oportuno o no es una herramienta para interrumpir un brote, ¿sí? Entonces se esperó que cedan los casos para incorporar la vacuna, ¿sí? Y una cosa muy importante también es recordar que la vacunación es un componente más de un plan integral de abordaje que es para la eliminación del vector. Ujú. En este caso estamos hablando el vector del mosquito, Sí. ¿sí? Recordemos que el mosquito no solamente transmite dengue, Ujú. tenemos otra enfermedad como chikungunya que también lo Y hubo transmite. casos también Y acá. hubo casos Ujú. de chiku, ¿sí? Ujú. Recordemos que entonces este plan habla de una eliminación del vector sobre todo. Y Ujú. dentro de ese plan integral está la eliminación de criadero, el saneamiento ambiental, el control del laboratorio, el control de la enfermedad y como última instancia viene la vacunación. Ujú. Es un componente importante, sí, pero no es el esencial. Acá, yo le comentaba hoy a un periodista que acá el secreto es la eliminación de criaderos. Lo importante es lo que es la conciencia ciudadana de que es un mosquito que se cría en el domicilio, por ende nosotros como ciudadanos tenemos que tener un saneamiento de nuestros patios, de nuestro domicilio. Siempre yo les explico que ministerio, municipio podrán hacer muchas acciones de fumigación, Ujú. pero si nosotros seguimos teniendo el mosquito en la casa, porque es un mosquito intradomiciliario, todas las medidas que se tomen, vamos a seguir teniendo el mosquito y va a seguir transmitiendo la enfermedad. ¿Cómo nos damos cuenta que está incubando en nuestro hogar, en nuestra Hay que casa? mirar los floreros, por ejemplo, los bebederos de los perros, hay que lavarlos, cepillarlos, porque recordemos que el mosquito pone los huevos Mm. en los bordes de los recipientes, ¿sí? Hay que cepillarlo, lavarlo con agua caliente. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar toda fuente en donde el mosquito, la mosquita sobre todo hembra, Sí. pueda colocar sus huevos para que después puedan eclosionar y salir los mosquitos, digamos. Y acá le comentaba hoy también que hubo una articulación con educación en donde hablan de los patios limpios en las escuelas, en donde se Ujú. los incorpora tanto a los adolescentes y a los niños para mostrarle que es importante la eliminación de criadero, porque muchas veces son los hijos quienes terminan educando a los adultos de lo importante de no tener agua porque se crían en agua limpia. Mm. Esta, si bien es importante la vacunación, sí, pero también viene otra actividades más importante para eliminar al vector. Esta es la Eliana, lucha contra el vector en realidad. exacto. Se colocó una vacuna para el sector de, podemos decir, jóvenes o adolescentes, Ujú. en este caso de 2005 a 2009. Claro, cuando se diseña el plan, obviamente el ministerio se basa en lineamientos oficiales Ujú. y en recomendaciones de expertos. Los lineamientos de vacunación contra el dengue están disponibles en los bancos de datos del ministerio, en donde habla específicamente también, especifican los departamentos que tienen que iniciar según jurisdicción. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un estudio de 1994 a 2024, cuáles fueron los departamentos que más reporte de casos positivos tuvieron en una línea de tiempo y obviamente se sacó un promedio Sí. y se sacó los departamentos que tenían más alta tasa de incidencia, nosotros le decimos, Ujú. ¿sí? Y se tomaron esos departamentos. Y entre eso, por ejemplo, tenemos Sargento Cabral, Ujú. tenemos, por ejemplo, Libertad, Primero de Mayo, Tapenagá, tenemos General Güemes, tenemos todo el departamento de Independencia, Brown, ¿sí? Y Todo eso ya tenemos se está colocando. esos se están colocando. Sí existe la realidad que hay una baja adherencia porque es la vacunación al adolescente. ¿Cuánto es el porcentaje que se está colocando Más hoy? o menos tenemos un 6% Ujú. de adherencia. Que esto ya nosotros lo percibimos en agosto cuando recibimos la donación de una línea de farmacias que Ujú. recibimos y nos dimos cuenta
que no había tanta adherencia porque tiene que ir el permiso de los padres. O sea, uno entra en un instituto de educación y al ser una vacuna nueva se le pedía los permisos Ujú. a los padres para la vacunación. También pasaba que tal vez el padre daba el permiso, pero el adolescente No no quería se quería, colocarse. y no lo podemos Ujú. obligar. Exacto. Sí, al no ser una vacuna incorporada en calendario, ¿Por qué se no debe es. esto? ¿Piensa que hay mala información sobre la vacuna, temor? Y hay muchas, hay que ver también la percepción de riesgo que uno tiene, Ujú. porque si bien hay un grupo etario que tiene otra percepción de riesgo, como es el adulto mayor, Sí. que sí pide la vacuna, pero existe una realidad que nosotros no tenemos evidencia científica sobre el uso de esa vacuna en mayores de 60, por ejemplo. Mm. Y son los que más piden. Si bien Argentina este año entró en un estudio de investigación para estudiar esa parte en mayores, la efectividad de la vacuna en mayores de 60, existe eso, depende de la percepción del riesgo, digamos. Se ¿Sí? colocó la primer tanda, ¿no? Ujú. La primera parte. ¿Cuándo se deben colocar la segunda? Porque son 2 dosis, ¿no? Claro, a los 3 meses se deberían completar la segunda dosis. Es una vacuna subcutánea. Es una vacuna bastante noble porque no se han reportado efectos adversos graves. Ujú. Sí puede ser dolor en el sitio de inserción o aplicación, o puede tener fiebre a las 48 horas, pero más de eso, por suerte, no hemos tenido, digamos. Si bien ahora estamos avanzando con otros departamentos, como Presidencia de la Plaza ya empezó y está bastante bien aplicando. Ujú. Comenzaremos ahora con Bermejo, General Donovan. Si hablamos de Bermejo, estamos hablando de Las Palmas, de La Leonesa, Puerto Sí. Perón, Bedia. Si hablamos de General Donovan, estamos hablando de La Pachito, Macayé, La Ujú. Escondida, La Verde. Son las localidades que empezarían la vacunación. ¿Se va a expandir esto a otras edades? Y Todavía no tienen primero información. tendríamos que poder recorrer todos los departamentos de la provincia con Ujú. ese grupo etario para poder avanzar hacia otro grupo etario. También existe la realidad es que las vacunaciones también se están haciendo hoy en día en las escuelas, con permiso de Ujú. los padres. Hay centros de salud, por ejemplo, el centro de salud del barrio Toba, por ejemplo, llevó y aplicó vacunas. Estamos trabajando con los ECAs, que son espacios convivenciales también, que se estuvo aplicando vacunas Cudenga, más que nada en las áreas juveniles. Y bueno, vamos avanzando porque recordemos que hay un permiso, no es que podemos ir y aplicar nomás. Sí. ¿Qué pasa con las vacunas que no se utilizan? ¿Se amplía el rango o no? Y tenemos que barrer toda la provincia primero. Barrer es Exacto. una forma de decirlo, sino que tenemos que avanzar con todos los departamentos de toda la provincia. Las vacunas tienen largo vencimiento, Sí, así por que eso. no Ah, hay bien. problema, no Eso es es que lo tienen importante. corto vencimiento. O Ujú. sea que por eso vamos a ir avanzando de a poco. Si uno se coloca hoy, la próxima, dentro de 3 meses, recién ahí empieza a hacer resultado, Claro, empieza esto, gracias por la aclaración, es muy Mm. importante recordar que la efectividad de esta vacuna es con 2 dosis. Ujú. ¿Sí? Se logra la efectividad de esta vacuna. Que nosotros también, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, vamos incorporando departamentos. De a poco vamos incorporando los departamentos, porque uno ya percibe la adherencia en un lugar. Mm. Ya nos pasó en agosto, que si se hicieron las charlas correspondientes a los padres, al área educativa, se dieron los permisos, pero y así todo, no hubo adherencia, nosotros nos damos cuenta enseguida dónde tenemos una buena adherencia. Por ejemplo, Presencia de la Plaza tiene buena adherencia, Mm. porque están haciendo un promedio de 30, 40, 60 dosis, por ejemplo, por día que vacunan. Que es toda una articulación con escuelas de nivel secundario. Sí. Y existe una realidad. Mes de octubre, nosotros estamos en el mes de la polio. Es una inmunoprevenible. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El vacunador tiene actividades en paralelo. Mes de octubre, mes rosa. Sí, O sea, todo junto. generalmente el mismo recurso realiza todo. Ujú. Entonces, se están visitando las escuelas, todo lo que es nivel inicial y nivel primario para recuperar esquema, porque nosotros estamos en alerta, Argentina está en alerta de la introducción de lo que es una polio, porque tenemos 2 países en el mundo que tienen polio activa, que es Afganistán y Pakistán. Ujú. Son países que tienen el virus activo, con Sí. casos activos. Después tuvimos en Gaza también, que ahí tuvo que intervenir Rotary, hicieron una vacunación masiva en ese lugar. Ujú. Eh, y otra cosa, en el país tenemos casos de sarampión.
Río Negro, hace 2 semanas más o menos se ¿Y a qué detectó se debe esto? ¿Que está bajando es por la baja cobertura. la baja cobertura de La baja vacunaciones? cobertura, y recordemos que nosotros estamos en una época de la globalización, que no estamos muy lejos de lo que pase allá, que pase acá. Ujú. En este caso, los casos de Río Negro son casos importados de Bolivia, justamente en niños que no tenían antecedente de vacuna. Ujú. Y ahora justamente el ministerio que te voy a pasar sacó el video de las secuelas de la polio. O sea, Sí, nosotros no, es terrible. Si tenemos uno se previene es mucho tenemos mejor. un testimonio de una persona ya adulta Ujú. ahora que padeció a los 2 años polio y la secuela que dejó polio. Por eso es muy importante, siempre digo yo, las vacunas salvan vida, Sí. revisar el carnet del niño, porque el que va a sufrir es el niño, porque tal vez nosotros como adultos ya estamos vacunados porque hubo en una época donde teníamos que vacunarnos, no nos Ujú. preguntábamos si queríamos, se tenía que vacunar. Hoy en día los que van a sufrir esas secuelas son los niños. Porque tal Exactamente. vez nosotros ya estamos en algún momento de nuestra ¿Y vida esto con triple empezó a viral. pasar desde la pandemia o no? Desde 2019 fueron bajando las coberturas, se acentúa en pandemia y ahora en 2022 remontó un poco las coberturas, volvieron a bajar. O sea que, y doy fe que el vacunador visita las escuelas, está haciendo terreno. O sea, yo siempre digo que dentro de todos los obstáculos que tiene el personal de salud, ellos de alguna manera van a terreno. Pero en las escuelas es obligatorio, o sea, se tiene que presentar Las escuelas, claro, en las algunas, escuelas se hace ¿no? más que nada todo lo que es vacuna calendario. Ujú. Al Nacional mandar una actividad que para nosotros es obligatorio, el mes de la polio, porque ahora el 24 se cumplen 30 años de la libre circulación de polio en las Américas. Ujú. Nosotros hace 40 años no tenemos polio, que fue el último caso fue en 1984. O sea, y estamos en el mes de la polio. Nosotros estamos trabajando junto con Rotary, por ejemplo, para llevar actividades que ellos llevan la bandera de polio y ellos Polio Plus, Sí, se dicen, donde exacto. ellos trabajan mucho. Eh, y en realidad se están haciendo muchas cosas en paralelas. ¿Sí? Ujú. Ahora tenemos dentro de poco zonas ribereñas. Ujú. Viene un buque con especialistas de Buenos Aires a atender todo lo que son la costa de Chaco. Tenemos Las Palmas, La Leonesa, Isla Soto, Isla del Cerrito, Vilera. Se van a hacer megas operativos. Mm. Entonces, son muchas actividades en paralelo que uno obviamente tiene que tratar de cumplir con las metas. Pero las escuelas se visitaron un montón, trabajamos mucho con salud escolar, que es muy importante. Salud escolar lo que realiza porque es la articulación con educación. Pero sí, muchísimo se está trabajando, muchísimo. Otro de los temas también, fiebre amarilla. Empiezan las vacaciones, Ujú. uno se va a otros países y es obligatorio la vacuna de fiebre amarilla. Y todos van el último día o unos Bien. últimos días antes. ¿Cuánto es la fecha? ¿Cuántos días antes tengo que Bueno, colocando? acá es muy importante que va a depender del país, Ujú. porque no todos los países tienen ese requerimiento de fiebre amarilla. Sí hay que ver si el país es una zona de riesgo, y sí o sí hay que vacunarse para ingresar al país. Muchas veces son un requisito. Y el tiempo de vacunación es entre 15 a 21 días, porque uno tiene que dar tiempo que se genere la inmunidad. Ujú. Porque si yo me vacuno hoy, mañana estoy en el país que me voy a visitar y es endémico, todavía mi cuerpo no generó la inmunidad. Por eso hay que darle tiempo. Si bien la vacuna de fiebre amarilla se hace durante todo el año, tenemos de marzo a noviembre más o menos hay una pausa o mucho menos dosis que se realizan, pero ahora en noviembre y diciembre comienza a aumentar la demanda y existen postas o lugares estratégicos donde se hacen fiebre amarilla, pues se tiene que abrir un frasco que tiene 10 dosis Ujú. y tampoco podemos abrir uno y descartar, sino que Sí. se trata de coordinar un día en un lugar, pero tenemos en todos los puntos, tenemos escuela de salud pública, Hospital Eva Perón, Fleitas, tenemos Hospital Perrando, Hospital Pediátrico, Escuela de Policía. O sea que está bastante distribuido los lugares Ujú. en donde se pueden realizar y son diferentes días. Exactamente, sí, teníamos ahí el flyer también para compartir con la gente de la fiebre amarilla, porque seguramente van a empezar las Van a consultas empezar. al respecto. Eh, Importante, nosotros tenemos un departamento que está por calendario la vacunación a sus habitantes, que es Ujú. el departamento de Bermejo, porque estamos muy próximo a otro país, estamos en el límite con otro país, que Sí. es el departamento de Bermejo, tiene incorporado en calendario que todas las personas que vivan ahí tienen que tener la aplicación de fiebre amarilla. Bien, Escuela de Policía, Escuela de Salud Pública, Hospital Pediátrico, Hospital Perrando, en Fontana, Hospital Luis Fleitas y en Barranqueras, Hospital Eva Perón. Exactamente. Muchas gracias, gracias por venir. Hablábamos con la jefa